Estamos ya de vuelta en nuestro programa y tras vencer ese periodo, ese permiso retribuido recuperable, la industria, la construcción vuelve a ponerse en marcha, aunque lo hace a ralentí, con una serie de medidas de protección, de higiene para los trabajadores. Estas imágenes volverán en los próximos días a ser habituales. Esa recuperación de trabajos en servicios no esenciales arranca, pero con algunas dudas sobre, les decía, ese suministro de equipos de protección y con numerosas provincias sin actividad por ser festivo también. Hablando de esa reincorporación paulatina de las actividades no esenciales y de ese panorama previo al 30 de marzo, hemos querido hablar con el responsable, con el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, con el señor Fernández Carriedo. Muy buenas tardes, consejero. No le escuchamos al consejero, al señor Fernández Carriedo, compañeros. Vamos a intentar retomar esa conexión, esa videollamada con el responsable del área económica y de Hacienda en nuestra comunidad para que nos hable de las cifras y de lo que la Junta ha movilizado en euros, en millones de euros, en medidas económicas para poder impulsar la actividad económica que sin duda se está viendo resentida con la pandemia y por supuesto también incentivar el empleo en las empresas y aplazar, que también es una de sus líneas y medidas económicas, aplazar impuestos en nuestra comunidad de Castilla y León. Me dicen que aún no tenemos al consejero. Vamos a ver este vídeo y después intentamos hablar con el señor Fernández Carriedo. Desde hoy pueden volver al trabajo unas 200.000 personas en Castilla y León. Son empleados de sectores no esenciales y que no pueden trabajar desde casa, fundamentalmente de la construcción y la industria. Volvemos así al escenario previo al 30 de marzo. Muchos de ellos, aún volviendo a la producción, no van a estar cubriendo todos los gastos que generan, pero es un primer paso. La reincorporación debe realizarse con medidas de seguridad e higiene para evitar contagios. Los sindicatos advierten de que no deberían abrir si no garantizan la seguridad. El Gobierno ha facilitado una guía de buenas prácticas a las empresas. La reincorporación será paulatina. Hay empresas como Michelin que retoman la actividad a lo largo de la semana mientras el resto de trabajadores apuran el ERTE. Renault estudia con el Comité Intercentros el reinicio de la actividad e Iveco reabrirá su planta de Valladolid el 4 de mayo. El sector de la automoción ya tiene un protocolo marco para volver a producir. ¿Cuál es la distancia de seguridad que se necesita para volver a la línea de producción con las medidas de seguridad más amplias? Las entradas y salidas, la gestión de los espacios comunes. Fabricantes e industria auxiliar han pactado con UGT y comisiones obreras un acuerdo marco para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en la vuelta al Tajo. Bueno, pues ahí lo tienen, en un día como hoy, de reinicio, de reincorporación de trabajos no esenciales, a medio gas, eso sí. Hemos querido hablar con el consejero, de hecho, le saludamos de nuevo al señor Fernández Carriedo. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues nos alegramos. La Junta, señor Fernández Carriedo, ha movilizado una serie de millones de euros importantes, en torno a 367,6 millones de euros, para incentivar la actividad económica en nuestra comunidad. Nos gustaría saber de qué manera y en qué líneas de trabajo se está abordando esta situación por la pandemia. Pues son varias. Quizá el principal problema de muchas empresas en este momento es la liquidez. Son empresas que son rentables, eran viables perfectamente antes de la crisis, esperamos que lo puedan seguir siendo después de la crisis y por tanto lo que tenemos ahora es una dificultad añadida porque son empresas que a pesar de ser rentables pues no están obteniendo ingresos y estos ingresos si se producen son muy bajos e insuficientes para compensar los gastos que están siendo casi igual que normalmente, por eso hay que inyectar esa liquidez. Nosotros hemos puesto en marcha varios programas para inyectar liquidez a las empresas, a préstamos de muy bajo tipo de interés, incluso en el caso de autónomos o micropymes hablamos de créditos a interés cero, con un año de carencia, pero lo que es muy importante también es que hemos aplazado el pago de los impuestos autonómicos en Castilla y León, son 77 millones de euros a más de 70.000 contribuyentes,
que aquellos alquileres de espacios y locales para uso industrial de la Junta en polígonos tecnológicos hemos también aplazado el pago de los mismos, que estamos permitiendo descontar las ayudas, acelerando el cobro de las mismas simplemente con la justificación. En definitiva, son instrumentos todos ellos para meter liquidez en las empresas, a lo que se une la puesta en marcha de ayudas a empresas por un importe de 204 millones de euros hace unos pocos días, o la firma de un acuerdo del diálogo social en Castilla y León por más de 200 millones de euros con las principales organizaciones empresariales y sindicales de nuestra tierra. O sea que absolutamente entienden que hay que inyectar, pero desde distintos ámbitos, ¿no? Para unos la liquidez, para otros la innovación para adquirir mayor competencia en esas empresas, el tema del aplazamiento, que no la exoneración del pago, pero sí el aplazamiento, por lo menos en lo que permanezca el estado de alarma, consejero. Sí, así es. De hecho, como se ha ampliado, vamos a ampliar este plazo de aplazamiento en el pago de impuestos, porque nos parece injusto que, además de que hay muchas empresas y también muchos ciudadanos que no están obteniendo ingresos, que están realizando sus gastos, se añadiera a esto el gasto de pagar los impuestos autonómicos. Y por eso hemos aplazado el pago de los mismos. Inyectar liquidez es básico y fundamental, porque si conseguimos que las empresas salgan de esta situación de alarma que estamos actualmente instalados y comiencen su actividad, pues esto es un elemento fundamental, el evitar que estas empresas fracasen en este contexto actual, con tanto que podamos inyectar esta liquidez. Es verdad que las circunstancias son muy diferentes, no existen dos empresas iguales y hay mucha variedad entre los sectores productivos. Sectores productivos que están funcionando con relativa normalidad, fundamentalmente algunos de los ámbitos del sector agroalimentario, pero también sectores productivos que están absolutamente parados. El pequeño comercio no alimentario o también, por ejemplo, la hostelería y el turismo, pues no tienen ningún tipo de actividad, pero sin embargo están pagando muchos de ellos sus alquileres, el sueldo de los empleados, los suministros esenciales, y por tanto están en riesgo de poder desaparecer. Hay que ayudarles, tienen que sentir el apoyo de las administraciones públicas, porque esta es una crisis que tiene un componente sanitario, pero ese componente sanitario se puede trasladar a los aspectos económicos, y si no hacemos bien las cosas, la crisis económica se puede convertir también en una crisis social para muchos ciudadanos de esta tierra. Y todos ellos tienen que sentir que se les apoya desde las instituciones, en este caso desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Economía, para que esas empresas a la fin y a la postre no desaparezcan, porque nos va mucho en ello. Claro, esto sería fundamental. Ya hemos perdido muchos empleos en estas últimas semanas. Es verdad que sería esencial apoyarles, pero lo que sería imperdonable es molestarles, estorbarles. Y una molestia y un estorbo es, encima de que tengan gastos de todo tipo, pues cobrar los impuestos autonómicos. Nosotros este aplazamiento que hemos puesto en marcha llega a 70.000 contribuyentes por un importe de 77 millones de euros. Esto va a permitir que estos impuestos que no se pagan ahora, pues se puedan pagar cuando la empresa funcione, vuelva a tener su rentabilidad, su funcionamiento ordinario, que ojalá pueda ser en un futuro no muy lejano. Claro, para darles oxígeno, en definitiva. Y hay también una partida, consejero, de más de 20 millones para fomento del empleo, dadas las circunstancias actuales. Eso es, se ha firmado un acuerdo del diálogo social y son acuerdos que tratan de llegar a los trabajadores que están en ese expediente de regulación temporal, trata de favorecer el empleo de las personas que se queden en el paro como consecuencia de la crisis del COVID-19, pero tratan también de apoyar a pymes, a micropymes y autónomos. Nos interesan mucho los autónomos, son muchos miles los autónomos en Castilla y León y muchos de ellos, desgraciadamente, en este momento tienen gastos, pero no tienen ningún tipo de ingreso. Todo esto se va a facilitar con el papeleo justo. Permítame que se lo pregunte, porque esto es en el ámbito autonómico, pero ya estamos escuchando que en el ámbito generalista, en el de España, hay muchos autónomos y muchas pequeñas empresas que lo están teniendo realmente difícil. Bueno, en el caso de aplazamiento de los tributos autonómicos es inmediato, así como se ha tenido que pagar la última mensualidad de la cuota de autónomo de la Seguridad Social al Gobierno de España. La Junta de Castilla y León no ha cobrado ningún tributo, sin necesidad de que sea solicitado así por parte de los contribuyentes, y de forma paralela estamos tramitando las solicitudes de ayuda de una forma bastante rápida. Yo creo que tenemos ya autorizadas aproximadamente la cuarta parte de los créditos con los que nos habíamos dotado. Evidentemente son empresas que son viables, que son rentables, que están pasando dificultades actualmente y que requieren ese pequeño empujón para garantizar su futuro.
Está claro. Bueno, pues para terminar, señor Fernández Carriedo, un mensaje, le pediría que de esperanza, ¿cómo ve la situación económica? Ahora estamos en medio de la situación de la pandemia, de la emergencia sanitaria, pero ¿cómo ve, después de que podamos salir, lo primero es la salud, por supuesto, cómo ve la posibilidad, la viabilidad en Castilla y León de nuestra economía, de volver al punto de partida? Bueno, no vamos a engañarnos. Nosotros habíamos presentado un techo de gasto justo días antes del estado de alarma, que había sido aprobado por las Cortes de Castilla y León, y estimábamos un crecimiento económico en el escenario de Castilla y León del 1,6% del PIB nominal. Ahora todo el mundo afirma que por cada mes que dure este problema vamos a perder 3 puntos de PIB y por tanto va a ser un año muy complicado y muy difícil. Lo bueno que tiene Castilla y León es que tenemos empresas solventes, que tenemos empresas que son competitivas y que han ganado también mercado internacional, que han demostrado su capacidad de funcionar y de funcionar con éxito, y es un valor esencial para el futuro. Y además tenemos algunos de los elementos que se van a considerar en los próximos años. Yo creo que una reflexión global nos va a llevar a que pongamos más en valor el mundo rural, a que pongamos más en valor toda la producción agroalimentaria que tenemos en esta tierra y que, en definitiva, son valores que tenemos y potencialidades de Castilla y León. No hay que engañar a la gente. Los momentos son difíciles y complicados, vamos a pasar serias dificultades, pero también es verdad que nuestra tierra tiene especiales potencialidades y yo creo también que lo vamos a pasar con menos dificultades que otros territorios de España, quizá por nuestra menor dependencia de algún sector con especial reto o problema en los próximos años, que pueda ser, por ejemplo, el turismo de sol y playa, que yo creo que va a tener más difícil recuperación que incluso el turismo de interior, que es el que está especializado Castilla y León. Pues muchísimas gracias, de verdad, señor Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, por haber atendido a este programa. En definitiva, por haber llevado a todas las personas que nos ven esa información que entendíamos de suma importancia, lo que la Junta está preparando, todas esas medidas que ya muchas de ellas funcionan y que llegan a esa cantidad de 367,6 millones de euros en distintas medidas económicas que acaba de comentarnos. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos ven en sus casas. Cuídese, consejero. Gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí está el apoyo a los autónomos, a las pequeñas pymes, que sin duda es un entramado, una estructura económica de la que no podemos prescindir en nuestra comunidad. Y vamos a suscribir esas palabras de empresas con potencial y con ese sustrato de tanto valor que tenemos en esta tierra. Vamos a hablar de construcción con un responsable de la construcción, como es el señor Francisco Lazcano, que es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, y vamos a hablar de esa vuelta al trabajo del sector industrial, del sector de la construcción, con incertidumbres a medio gas, ya lo llevamos diciendo desde el comienzo del programa, pero una vez expirado ese permiso retribuido que el Gobierno puso en marcha el pasado 30 de marzo para reforzar el confinamiento de la población por la pandemia, vamos a hablar con él de cómo se está elaborando desde ya y qué es lo que les queda por obtener para que vuelvan a pleno rendimiento tanto el sector industrial como el sector de la construcción, que fíjense ustedes que el decreto de finales del mes pasado detuvo casi, en nuestro país, son datos a nivel nacional, detuvo casi al completo toda la construcción, salvo las obras esenciales, y envió a casa a 1,2 millones de trabajadores directos y a más de medio millón indirectos, según cálculos de la patronal SEOPAN. Bueno, me dicen que ya tenemos al señor Lazcano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos gustaría saber por su boca cuál es la situación en ese primer día de reinserción al trabajo después de estos casi 15 días de permiso retribuido. Pues un día realmente de actividad muy reducida, le podría hablar quizá del 50%, porque en Barcelona, perdón, en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Madrid, pues no se ha
no se ha trabajado. En unas porque se celebra el lunes de Pascua y en Madrid, por ejemplo, porque es fiesta de convenio. Por lo tanto, son pocas las comunidades autónomas donde se ha iniciado el trabajo. Galicia, Andalucía, Castilla y León, de donde usted me estamos hablando, sí. Cantabria, Asturias, pero tampoco en La Rioja, y bueno, esa es la situación. Sí, pero así además, claro, además de esa situación de festividad en algunas zonas y provincias de nuestra geografía, también se está haciendo a medio gas por otras causas, ¿no? El transporte, las medidas de protección, en fin, se necesita implementar o implantar una serie de medidas que aún va a costar, que la vuelta al trabajo va a ser de forma paulatina, señor Lazano. Bueno, va a depender mucho de cada obra. A mí me gusta decir que cada obra es un mundo y cada centro de trabajo tiene sus propias especialidades. A mí lo que me dicen es que donde se ha iniciado la actividad, pues se ha iniciado aproximadamente del orden de un 70%. Pero es verdad lo que usted dice, es decir, que se inicia la actividad, pero los ritmos de producción pues no pueden ser todavía adecuados. ¿Por qué? Porque es necesario poner a disposición de los trabajadores y de todos los subcontratistas, es decir, de todas las empresas que coinciden en el centro de trabajo, pues al plan de seguridad y salud tradicional que es obligatorio hacer, pues las guías que hemos pactado con los sindicatos para iniciar la actividad y partiendo de las dos cosas, elaborar unos protocolos o unos procedimientos ad hoc de cada centro de trabajo para poder iniciar la actividad con seguridad. Y en eso estamos. La verdad es que con muchas ganas de trabajar porque, bueno, como usted muy bien ha dicho al principio, estamos hablando de un gran número de trabajadores, estamos hablando de un gran número de empresas que dependen de la construcción también por su capacidad de efecto de arrastre, estamos hablando de muchas industrias como la de la cerámica, los materiales de construcción, el vidrio, y estamos hablando también inclusive del sector bancario, porque el sector de la construcción es un sector de créditos y avales. Es decir, que estamos hablando de un sector que lógicamente, siendo un 10% del PIB, tenía que iniciar la actividad. Pero eso sí, con todos los medios a nuestro alcance para poderlo hacer de manera segura. Y la guía que hemos elaborado con los sindicatos es un buen instrumento. Claro, ahí iba. No sé si es muy factible, seguro que habrán reposado la manera de poder llevarlo a cabo, si es posible que esas medidas de protección sean suficientes para los trabajadores de la construcción. Bueno, hemos tenido en cuenta pues también todo el procedimiento del Ministerio de Sanidad, que realmente es la autoridad administrativa en esta situación, ¿no? Pero además hemos hecho con la Fundación Laboral, que sabe que es una entidad paritaria que tiene el sector para la formación y la prevención, hemos hecho también todo un material gráfico, situar en las obras, y luego hay unas medidas que el sector está acostumbrado a tener en cuenta. Mire, la construcción es un sector muy estructurado. Nosotros tenemos trazabilidad en las obras, es decir, hay un libro de subcontratación. Por otra parte, tenemos una ley de subcontratación, que es el único sector que la tiene, donde todas las empresas tienen que tener un plan de seguridad propio, es decir, no puede trabajar en una obra una empresa, digamos, que de pronto improvise una cierta capacidad. Y tenemos un convenio general. Bueno, todo eso hace que tengamos un sector estructurado, acostumbrado a trabajar en una industria que es de riesgo
a manejar muy bien todos sus EPIs y su autochequeo los trabajadores antes de empezar cada día su trabajo, y si además eso lo reforzamos con unas medidas organizativas en las obras, de que los tajos eviten que exista cercanía de los trabajadores en su desempeño, si cuidamos que los vestuarios o la entrada a los vestuarios se haga también de forma ordenada y paulatina, si apoyamos que donde se pueda se haga jornada continua para evitar aglomeraciones en comedores, y bueno, etcétera, 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 Está pues claro. hemos dado muchos pasos en ese sentido, sí. Está claro, señor Lázano. Bueno, ya para terminar, usted, como sabrá bien, a última hora de la noche de ayer el Gobierno publicaba un BOE extraordinario donde se prohibía las obras en aquellos edificios donde haya gente no relacionada con dicha obra, a excepción de casos de reparaciones de urgencia. Sí que se podrá trabajar en obra nueva, ¿no? En nuevas construcciones. ¿Le parece, Sí. le parece obvio, ¿no? Y necesario? Sí, esa aclaración? sí. Mire, está habilitada toda la obra pública, ya sea obra civil o edificación residencial y no residencial. Sí. Está habilitada toda la edificación de obra nueva, y están habilitadas todas aquellas reformas o rehabilitaciones que efectivamente se pueda realizar la actividad sin afección a otras actividades, como puede ser precisamente el compartir ascensores o compartir zonas comunes en un edificio. Pero sí se pueden hacer obras de reforma y rehabilitación pues en edificios donde esa coincidencia no se realice, y por lo tanto se pueda trabajar, claro, sin esa problemática. Efectivamente, en definitiva, que no haya riesgo de contagio, que es de lo que se trata, que se pueda conciliar Claro. esa actividad laboral, esa vuelta desde hoy, aunque lo hacen a ralentí, y por supuesto evitar el contagio. Gracias, un fuerte abrazo, señor Lázano, cuídese. Nada, encantado de hablar con ustedes en esa magnífica comunidad autónoma, ¿eh? Lo es, será siempre bienvenido, gracias. Vamos a nuestra compañera Marta Marciel. Sí, llegó el momento de escuchar lo que ustedes hacen y cómo están llevando este confinamiento. Pues Marta Marciel, qué bien, has venido de rojo, ¿no? Claro, para darle un poco al día del beso, Claro. ¿no? Para un poco a juego, para darle un poco de humor y de sonrisa a la tarde, claro que sí. Antes de ver esos vídeos de cuarentena de todo lo que están haciendo los castellanos y leoneses que nos mandan a nuestro WhatsApp 678-626-106, vamos a ver un vídeo de alguien relacionado con nuestra comunidad y también con el mundo del arte. Es Enrique Simón y él nos manda sus ánimos y también su sentido del humor. Hola Cristina, hola a todo el mundo de Castilla y León, al canal y a los que estáis viendo este saludo. Pues estoy tranquilo en casa. ¡Estamos muy tranquilos! ¡Estamos tranquilísimos! A veces investigo en partes de mí mismo. ¡Eso soy yo! ¿Y sabéis qué pasa? Que me tienen confinado y no me dejan salir, y encima me dicen que me tengo que poner feliz todos los días. ¡Y es un trabajazo! No me da la gana, pero es que me sale bien. Y gracias a eso, bueno, vamos llevándolo. Quiero decir que a veces hablar con partes de uno mismo que quizá no nos gusten, verlas, transformarlas, hacer del defecto virtud, es tratarnos como una obra de arte, aceptarnos, amarnos. Y cuando hacemos esos deberes, es mucho más fácil amar a los demás. Amar es dativo, y quizás sea el momento de caer en ello, en cuidar, en ayudar al que lo necesita, seamos nosotros o sea lo que tenemos enfrente, sea cual sea. Mucho ánimo. Pues ahí teníamos esos ánimos y esas buenas palabras de Enrique Simón. Y bueno, vamos a hablar de la Semana Santa, porque sí ha sido una Semana Santa atípica, muy diferente, pero los castellanos y leoneses la han vivido por todo lo alto, por lo menos lo que han podido hacer. Este bonito vídeo de la Hostil nos ha llegado al corazón.
Pues ahí estaba esa adaptación de Bach de la Pasión según San Mateo, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y nos vamos a ver otro vídeo que tiene que ver con la Semana Santa, en este caso la de Peñafiel, porque este municipio de Valladolid no ha podido hacer su tradicional bajada del Ángel como siempre, pero lo han hecho de otra manera, vean. Es una bajada del Ángel atípica y diferente en Peñafiel que desde luego no van a olvidar. Y nos vamos a ir hasta la provincia de Salamanca, en concreto hasta Espino de la Orbada, porque tampoco han podido salir sus procesiones, evidentemente. Pero desde esta casa se han hecho con papelería y sí, han salido por las calles de su salón. Pues ahí estaba esa Semana Santa diferente y bueno, cambiamos un poquito de tercio de la Semana Santa y de esas cositas que han hecho ustedes estas vacaciones que nos han mandado a nuestro WhatsApp 678-626-106, porque durante este confinamiento echamos de menos a nuestras familias, pero también a nuestros amigos y a nuestras amigas, así que las divinas desde Soria han querido hacerles un pequeño homenaje a las suyas. Pues así las divinas se volverán a encontrar cuando termine todo esto, claro que sí. Y nos vamos a disfrutar de un poquito más de música porque nuestro querido Raúl Olivar nos ha querido deleitar con esta bonita canción. De la música, pues al homenaje a las personas que están haciendo posible que este confinamiento, que esta cuarentena, que esta crisis sea más fácil. Cada día a las 8 de la tarde aplaudimos a los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y este es el homenaje que hacen a la Brigada Logística unos invitados muy especiales. Mi papá trabaja en la Brigada Logística, quédate en casa. Mi padre y sus compañeros trabajan para que nosotros nos quedemos en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y vosotros? ¡Qué guay! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Por ti, por mí, quédate en casa. ¿Y cómo va a salir todo? Bien. Ellos trabajan por ti. Juntos lo superaremos. Quédate en casa. Por nosotros. Juntos lo superaremos. Quédate en casa. Para la lucha contra el virus, quédate en casa. Protégete a ti y a los demás. Pues claro que sí, que todo saldrá bien y nosotros nos quedamos en casa y ellos también, y también pues los vecinos de Palencia que están disfrutando de esta bonita canción de los Beatles, Yellow Submarine, pues así suena desde las ventanas. Qué maravilla poder disfrutar. Hombre, de la música. Mucha trompeta, mucha flauta, mucha gaita, en los balcones. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Marta. Volvemos contigo en unos minutos porque ahora vamos a hacer una pausa brevísima, pero volvemos ya.